Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. ¿Cómo les va? Buen día, que estamos nuevamente en Asuntos Pendientes, otro martes en el que vamos a estar compartiendo toda la info que sigue más o menos en los mismos temas, ¿no? Porque lamentablemente sigue la guerra en Ucrania. Hay un pequeño atisbo de diálogo, pero vamos a estar hablando en un ratito de eso y de otros temas, porque mi compañero Charlie Sueldo ya está con nosotros. Tommy hoy no está, pero sí en toda la producción, y Tere Mármol, por supuesto, en la operación técnica. ¿Cómo va, Charlie? Buen día. Bien, buen día, Pauli. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Así es, los mismos temas de agenda, parece que no ha cambiado nada de la semana pasada a hoy, solamente que pasó, bueno, nuestro tema interno más importante, que pasa de diputados al Senado, la tensión, ¿no? Con el acuerdo con el FMI, pero lamentablemente, como vos decís, en el plano internacional, 20 días ya de guerra terrible y de bombardeos, imágenes que nos llegan que son, la verdad, catastróficas, muy feas, muy terribles de ver, y eso en el plano internacional. Lo único por ahí con una que... pata en el local también, ¿no? Porque Sí, ya estamos sufriendo lo que son los aumentos de precios, el impacto económico que tiene una guerra que queda lejísima, pero que claramente después tiene sus repercusiones en todo el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es Rusia, lo que es Ucrania en cuanto a lo que es como proveedoras de alimentos. sí, y que pone de nuevo en discusión o genera de nuevo este conflicto que reflota con el gobierno, con el campo, ¿no? Por el precio de las También. commodities, Sí. el tema retención, que parece ya ser mala palabra cuando se habla de retención, ya genera una alerta en todos los productores y creo que hay alerta de movilizaciones, de corte de rutas. Bueno, son tensiones y problemas que no se resuelven en nuestra Argentina, que lleva décadas ya y que parece que nunca se van a resolver porque son discusiones entre sectores de poder y sector económico que ninguno quiere ceder, me da la sensación. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, así estamos, rondando por estos temas. Hay uno que no va a ser el tema del día, ni tampoco de los que vamos a desarrollar con entrevistas en la mañana, pero que sin duda nos tiene que hacer pensar, y es el juicio por la muerte de Norita Dalmazo. 15 años después, llega a juicio su marido, que habrá que ver si es culpable o no es culpable, pero realmente no sé qué te pasa a vos cuando de pronto ves que un juicio por la muerte de una persona tarda 15 años en llegar a juicio, donde yo Sí. me pregunto, no, y escuchame, van a pasar 300 testigos a lo largo de estos 3 meses. ¿Qué recuerdo vívido podés tener con exactitud después de 15 años? ¿Cómo podés conservar el detalle para aportar en nada más ni nada menos que decidir sobre la libertad o no de una persona, ¿no? La verdad que debería darle vergüenza a todos los que integran la justicia, porque no es el único caso, claramente. Hemos visto, no sé, casos de corrupción 20 años después, algunos que no llegan ni siquiera a juicio, ¿no? ¿Cómo habla de cómo estamos? Sí, Eh, terrible y ¿No? parece recurrente, parecen casos copiados también, porque recordá también el asesinato de María Marta García Belsunce, todo Tal el cual. tiempo que llevó de investigación y se volvía sobre lo mismo y aparecía uno, otros. Es tremendo. Las Yo me malas imagino que no debe ser investigaciones, ¿no? fácil para la justicia, eh,
buscar, investigar, pero claramente debe haber una falta de competencia o falta de dedicación o andás a ver por qué es que ese tipo de casos son tan trillados, tan difíciles de llevar adelante y pasa esto, pasan años, años, años y finalmente yo hasta también pienso en las familias, lo difícil que debe ser para, no sé, los hijos o la madre de Nora del Mazo, por ejemplo, que al comienzo estaba de un lado y ahora parece que ya no acciona en contra del yerno, que es supuestamente acusado, ¿no? Marido de Nora Dalmazo. Son casos tan terribles que generan también un doble delito o crimen o un mal mayor el hecho de que pasen años y años y no se resuelvan. Es que Este, absolutamente, porque por un lado tenés a los acusados, ¿no? Que tienen todo el derecho de Defenderse. empezar a vivir libremente o no. Por un lado el acusado, que tiene el derecho de tener un juicio justo a tiempo para resolver su situación. Y por otro lado la víctima. Si vos a 15 años no encontrás culpable a la persona que está hoy a Macarrón, pero pongamos, no hablemos de este tema, esa persona como María Marta García Belsunce, ese crimen queda sin resolver. Nunca sabés qué pasó. ¿Cómo vas a salir a buscar ahora a quien mató a María Marta o a Norita? ¿No? Sí. Como quedan absolutamente impunes. Y yo insisto en esto. Nora Dalmazo, María Marta García Belsunce son casos que llegaron a los medios, resonantes, que uno los puede seguir. ¿Cuánta gente común y de a pie estará en esta situación? O como víctima o como acusado y no tienen la posibilidad de llegar a un juicio justo, que cuando hablamos de juicio justo hablamos de juicio a término, ¿no? Porque Claro. ahora, poner en el caso de Dalmazo, si no es Macarrón, el caso prescribió, ya no se puede buscar a los acusados, ya está. Quien mató a esta mujer va a vivir libre toda la vida y quizás volviendo a cometer el delito, o no. Pero no, qué Sí, sí. injusto. Sí, lo terrible para la familia, insisto, porque la víctima en sí ya está, por más que descubran el culpable, la asesinaron y no va a recuperar su vida. Pero lo terrible es para la familia y para la sociedad en general, porque esto también genera una sensación tremenda de esto que decís vos, de injusticia, de que todo vale y que cualquiera puede estar sujeto o puede ser víctima de un crimen y el criminal, el agresor, el asesino puede salir impune, puede pasar años y no pasa nada. Mira, acá yo, sabes, estoy acá en Carlos Paz, también recientemente hubo, hace unos años atrás, un crimen terrible de una chica joven muy conocida acá en Carlos Paz que salió a hacer su rutina de footing, de trotar y apareció muerta en una montaña, Andrea Castaña. Y ya han pasado 4 o 5 años y ha habido pero una búsqueda muy activa, o sea, la justicia estuvo muy activamente tratando de encontrar al culpable, buscando pistas, todo se ha hablado de un asesino suelto en Carlos Paz, nunca se encontró nada, nunca se sabe nada, hace poco se cumplió un aniversario y toda la sociedad acá está movilizada tratando de entender qué pasó con eso. Recién la única que se sabe así por debajo es que apuntan con lo mismo de siempre, el ex marido o el marido que tenía un amante supuestamente, gente muy poderosa, entonces son esas cosas que cuando uno se entera o cuando la poca información que puede salir publicada por la prensa o podemos enterarnos, lo único que te generan es esa incertidumbre total de que nunca se va a resolver y de que son casos que te exponen al peligro de que a cualquiera le puede pasar, porque todo queda Tal impune. cual. El crimen perfecto, a ver, en la Argentina parece que es muy simple hacer un crimen Es muy perfecto. fácil, Digo, sí. la cantidad de crímenes impunes que hay, ¿no? Sí. Realmente es preocupante. Y ¿Será una falla de la justicia o será falla no sé, de mecanismos que deben existir? ¿A qué se le puede atribuir también, no? mira, Porque la debe verdad que ser. yo no sé dónde está, pero a ver, hay primero, y esto lo vemos en un montón de causas, una falla enorme en la recolección de pruebas. En los primeros minutos, cuando Sí. ocurre un crimen, ¿cuántos procesos se anulan por esta cuestión? ¿Cuántas pruebas se anulan por esta cuestión? ¿Cuántas escenas del crimen es manchadas de gente que no tiene que estar? Eso por un lado.
Y después, claramente, una justicia que no puede llevar adelante una investigación, porque, a ver, si la pudiera llevar adelante, tendría una resolución. No puede ser que tantos crímenes queden en esta situación. Hay algo que no está funcionando. En la primera parte, en la segunda parte, no sé, pero hay algo que no está funcionando. Que llegue un juicio, olvídate de Macarrón, 15 años, que en el medio hubo otro acusado, bueno, que como que dio un giro la causa. Sí. Pero ¿cuántos crímenes que te dicen lo elevamos a juicio a 3 años adelante? Sí. Y da la sensación que la mayoría son crímenes muy parecidos así, de femicidios, que están involucrados parejas o exparejas. También, ¿no? Eso lo hablábamos hace una semana atrás cuando hablábamos de los femicidios, justamente, cómo se repiten patrones y llama la atención justamente que al ver patrones que se repiten, no sea quizás, o debería ser más fácil, debería ser más rápida la investigación. Habría que, a ver, ¿no? Si es falta de recursos, falta de capacitación, falta de personal, ¿a qué se le puede atribuir semejante falla en la justicia en algo tan importante como es garantizarnos que nadie va a ser asesinado, o si sos víctima de un crimen, de un asesinato, el culpable tiene que ir preso, como aleccionador también de que no siga pasando, porque si no queda la sensación de no da lo impunidad. mismo. Todo, sí. 11 y 11 de la mañana, lindísima la mañana en Buenos Aires, solazo, vamos a tener una semana de despedida del verano increíble, con hoy una máxima de 30 grados, mañana de 31, se despide con todo el verano, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Así que si les parece, arrancamos con la presentación del programa. Tere, hacemos ya la primera pausa y nos metemos de lleno en el primero de los temas. Muy bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García. Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos.
Bueno, acá estamos en Asuntos Pendientes. Hasta las 12 hablamos de la situación en Ucrania, ¿no? Una situación complicada para la periodista Charlie, que no sé si viste el video, Marina Marina Ovsyanikova. Ovdanikova, sí, Ella trabaja en la televisión estatal y en medio de una transmisión apareció detrás de la presentadora con un cartel donde decía basta la guerra, acusando directamente al presidente ruso, ¿no? De esta sí. situación. La verdad que una mujer con mucho ovario, ¿no? En un país donde todo, eh, todo es motivo para quedar detenido. De hecho, hay una gran preocupación porque no logran encontrar a esta mujer, porque se sabe que fue detenida, pero nada más. Está en algún lugar desconocido y probablemente, bueno, recibiendo, ¿no?, todo tipo de torturas. Sí, terrible. Bueno, son, no sé si llamarlo colaterales de la guerra, pero son más de las postales terribles que nos deja una guerra, especialmente en países que ya en situaciones de paz ya era una política, por así decirlo, o un problema largamente denunciado, la persecución a periodistas, ¿no? Y persecución o la manipulación de las noticias, la manipulación de la información, como es Rusia. Recordá también hace unos años atrás el caso de un periodista que fue envenenado después, eh, creo que se ha acusado de espionaje, después falleció con el tiempo, o sea, es un Sí. lugar, o sea, unas autocracias tan tremendas y tan duras que el ejercicio de la prensa libre debe ser todo un desafío y un riesgo enorme. En situación de guerra como esta, imagínate la valentía que tenés que tener para poder expresarte, para poder Absolutamente. dar noticias realmente objetivas con claridad, sin tener, sin ser víctimas de la manipulación, y si te corres un poquito, corres el riesgo de no saber si ha sido desaparecida o no, si está oculta o no. Es una persecución que equipara, bueno, a los flagelos tremendos de la muerte, ¿no? De la guerra. Absolutamente. Bueno, mientras tanto, hay noticias que tienen que ver con el desarrollo, parecería ser el retome de algún tipo de negociación. Ahora vamos a hablar con Alejandro Corbacho, es analista internacional, politólogo, para que nos ayude a entender en este día 20 dónde estamos parados. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto. Gracias por atenderme. Sí, Buen día. Alejandro, sí, bueno, según anunció el propio Zelensky, habría Rusia estaría retomando las negociaciones desde otro lugar, no quedó muy claro desde cuál. Están sí. yendo ahora, de hecho, algunas delegaciones a estos encuentros. ¿Cómo ves planteado el panorama hoy en el día 20? Bueno, claramente el conflicto se ha estirado más de lo que Putin esperaba, ¿no? Que es quien inicia esta guerra, ¿no? Llamándola operación especial, y en este momento se está convirtiendo ya no más en una operación especial, sino en una guerra mayor, ¿no? De alta intensidad para los rusos, ¿no? Desde la perspectiva rusa, digo, obviamente para los ucranianos pobres, son víctimas de un asalto total a su país, ¿no? Esto quiere decir que consume más recursos, que consume más vidas y que está sufriendo una penalización internacional muy, muy grande que, digo, a la vista de los hechos actuales, no lo había no pensaba que iba a ser así. Entonces, esto ayuda a la voluntad negociadora de las partes, ¿no? No lo resuelve totalmente, pero justamente esto hace que ustedes han visto que las negociaciones progresivamente han ido aumentando, más allá de que no se llegue a ningún resultado. Eso es producto de las negociaciones, ¿no? O sea, es el proceso de negociación. Las partes van probándose, uno va más que otro, y lo que estamos viendo es que, digo, si Rusia comienza a aceptar negociaciones más amplias y hablar de más temas, quiere decir que está sintiendo los efectos
esta empresa o este emprendimiento o esta aventura que inició y que está siendo muy costosa, ¿no? Hay noticias desde los Estados Unidos, de organismos militares, que Rusia está pidiendo ayuda a armamento y ayuda militar a China. Hay esta idea de que necesita más soldados, esta idea de que dijo que no iba a llamar a soldados conscriptos y está llamando a soldados conscriptos. Si todo esto es cierto, confirmaría esta postura de que el camino es o se lanza a escalar el conflicto mucho más sangriento de lo que todavía siempre puede ser, y peligroso, ¿no? Porque podría involucrar la entrada justamente de las potencias occidentales, más allá, o sea, una entrada en conflicto, ¿no? Entrar en conflicto directo en guerra directa con las potencias occidentales, o buscan una salida negociadora en la cual, y esto es importante, ambas partes sienten que han ganado, ¿no? Que pueden salvar su rostro. Digo, esto hay que verlo desde la perspectiva de Ucrania y de la perspectiva rusa. Sí, dígame. ¿Qué tal? Carlos Sueldo te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Mucho gusto. Igualmente. Justamente quería preguntarte, desde la perspectiva del gobierno ucraniano, ¿cuáles serían los aspectos que vos creés que podrían ceder como para decir, bueno, también sienten como que ganaron una parte, pueden y ceder otra como para descomprimir el conflicto? Eso por un lado, sí. y si crees que la intervención de la OTAN hasta ahora, que ha sido contenida, me imagino yo, ¿crees que es como un recurso de última instancia que desembocaría en un desenlace no querido por nadie? Sí, bueno, respondo más fácilmente tu segunda pregunta. Sí, una intervención directa de la OTAN es un conflicto que el problema, la gran duda que tienen todos es, pasamos de un conflicto convencional, con empleo de armas convencionales, al peligro, a la amenaza de empleo, a un conflicto con empleo de armas de destrucción masiva. ¿Por qué pasa esto? Porque si militarmente, en términos convencionales, la OTAN pudiera ganar, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Todos creen que sí lo puede hacer, en un combate convencional a Rusia, bueno, Rusia podría recurrir a armas nucleares tácticas como defensa, porque las tiene. Este es el punto. Acá el gran problema, esto no es Gran Bretaña-Argentina, como nosotros sufrimos en Malvinas, esto es mucho más serio, mucho más, se puede escalar a mucho más complicado. Entonces, ese es el riesgo que existe con la escalada de intervención directa de la OTAN. Con la intervención de la OTAN existe ese riesgo. ¿Cómo, perdón? Con la intervención de la OTAN, una mayor intervención de la OTAN. Con la intervención directa de la OTAN existe ese riesgo. La OTAN, de algún modo, está interviniendo. Por lo que se sabe hasta ahora, están proveyendo de inteligencia, información satelital y comunicaciones a las fuerzas ucranianas, y están enviando armamento, le están llegando armamento a las fuerzas ucranianas, que si no lo hubieran tenido, realmente no hubieran podido tampoco ofrecer tanta resistencia, porque, digamos, por un lado está la valentía y el coraje, pero por otro lado hay una tecnología que permite destruir mayor cantidad de equipos enemigos rusos, ¿no? Y también, por otro lado, que les permite mantener cohesión, porque algo que aparente, que hasta ahora de nuevo también se comenta, es que el gobierno ucraniano tiene un control de la situación militar, en el sentido de que puede coordinar ataques o sabe qué está pasando en los distintos puntos, que si uno lo ve desde afuera dice que es difícil lograr eso, ¿no? Y sin embargo eso está ocurriendo. Ahora, en la primera pregunta que vos me hacías sobre dónde estamos parados ahora en términos de las negociaciones y el gobierno ucraniano, y bueno, yo lo que vengo viendo de hace rato y lo vengo diciendo es que cuántos muertos están dispuestos a aceptar ambas partes. Es la trágica lista del carnicero, ¿no? O sea, cuánta destrucción y cuántos muertos, porque vos podés defender tu suelo patrio, pero llega un momento que ¿cuál es el sentido de esto? ¿Hasta dónde llegamos? Hay una lucha, hay un conflicto, hay una guerra también en los medios, ¿no? En las redes sociales, que este es un nuevo aporte
que hay en estas guerras, que digamos, ya se venía viendo, pero ahora es en las puertas de Europa o dentro de en Europa Oriental que esto está ocurriendo, es mucho más visible. Entonces se ve esta tragedia. Yo creo que pero Ucrania bajo estas condiciones no tiene capacidad de repeler a Putin, ¿no? O sea, una cosa es contenerlo, infligirle fuertes pérdidas, pero hay ciertos territorios en los cuales se ha establecido, los ha ocupado, y difícilmente Ucrania pueda tener fuerzas como para repelerlo. Esto sería en términos militares. En términos morales y de negociación, bueno, si no tenés esa capacidad militar, por lo menos esos enclaves que inicialmente Putin se decidió intervenir para obtener esos territorios, protegerlos, salvarlos, en fin, toda esa argumentación, es difícil que va a tener que aceptar que eso lo va a perder, ¿no? En particular estas dos provincias iniciales de Demyansk y Donbass, sí, en la región del Donbass. Pero no es toda la región del Donbass, es inicialmente unas dos provincias, ¿no? Eso es lo que se podría estar negociando. Me parece que ese es lo que lo que deberían, a ver, si queremos terminar hoy, deberían aceptar eso. Si están dispuestos a continuar, no va a pasar, y yo creo que hay que ver qué va a pasar con la figura de Zelensky, porque en esos temas, usted ya acá lo que tiene ya no es ya se ha creado un mito, ¿no? Se ha creado es importantísimo lo que ha ocurrido, pero puede ser ¿Ganó un más obstáculo apoyo para de la... la población, Zelensky? ¿Cómo, perdón? ¿Ganó más apoyo o habrá perdido apoyo? No, yo creo que, bueno, por lo que vemos en las noticias, tiene apoyo total. De hecho, es la idea de que el gobierno ucraniano no haya huido al exilio, como ha ocurrido históricamente en Europa del Este cuando se produce una invasión, y que desde adentro, desde algún lugar de Ucrania o desde la ciudad de Kiev, está ofreciendo resistencia y da información que mantiene la moral alta. Bueno, es todo un éxito fenomenal, ¿no? Y Entonces, Alejandro, sí, dígame, sí. ¿y Putin cómo queda, digo, con su retórica que hay que, digamos, con la que arrancó, con esta cuestión del nazismo, digamos, cómo queda Sí, hacia dentro de Rusia y hacia el sí. mundo también, ¿no? Y bueno, ustedes lo estaban comentando recién por lo que escuchaba en la conexión. Interiormente ha blindado las noticias. Recordemos nosotros el tema en la época de Malvinas, ¿no? Lo que pasa es que éramos más permeables a información porque también nos llamaban por teléfono y no nos decían, pero la población todavía creía que podíamos ganar. Acuérdese Sí, vamos sí. ganando, cosas así, ¿no? Bueno, entonces si tomamos eso, la población está empezando a sufrir o está sufriendo las sanciones, ¿no? Que son gravísimas, son muy al estilo de vida y a la forma de vida de ellos. Con lo cual se deben estar dando cuenta de que algo está pasando. Ahora, que acepten que depende qué relato, cómo tomen el relato, ¿no? Eso respecto de la oposición interna. Respecto de Putin, bueno, justamente, si él no puede retirarse y retornar todo, o sea, no podemos volver al 23 de febrero, ¿no? La invasión empezó el 24, no podemos volver al 23. Él no puede si quiere seguir manteniéndose en el poder, a menos que externamente haya algo que diga, bueno, yo como soy un amante de la paz y no quiero la destrucción del mundo, entonces me repliego. Lo que puede suceder es que, lo que debería suceder es que, bueno, en determinado momento llega a la conclusión que dice, bueno, ambas ya hemos alcanzado los objetivos, hemos logrado que Ucrania no entre a la OTAN, hemos recuperado estos territorios y les hemos devuelto la dignidad y nos quedamos ahí. Y entonces es salvar el rostro. Eso debería ser en un modelo de negociación internacional, digamos, normal. Ahora, ¿cómo lo procesa él desde su mentalidad? O sea, los líderes, a las condiciones objetivas, los seres humanos, no solo los líderes, lo procesan de distinto modo. ¿Y cómo él percibe?
las autocracias en general tienen bastante capacidad de supervivencia, ¿no? No, digo, el proceso argentino después de Malvinas se derrumbó, pero las condiciones de estos otros gobiernos, que son mucho peores que lo que nosotros tuvimos, podrían llegar a resistir. Digo, Saddam Hussein perdió la guerra del 90, Claro. ¿no? Claro, perdió la guerra del 90 y sin embargo se quedó, hasta que no lo sacaron militarmente, 13 años después. Entonces yo creo que hay que ver cuál es la dinámica, ¿no? La verdad no podemos hacer yo no le puedo decir una afirmación, uno podría decir, Primero hay que ver cómo es probable termina que esto, pase ¿no? esto. Que Claro, todo va así como- funcionando. Yo creo que lo que estamos viendo es que, por un lado, desde el punto de vista del exitismo y la negociación, es que lo positivo es que hay negociaciones que están en funcionamiento. El otro aspecto positivo es que la guerra no está escalando a un nivel de brutalidad loca. Fíjese que se han disparado algunas armas termobáricas, Bueno, pero se ha atacado. Está bien, espere, porque el argumento es por no, capacidad no de se han disparar usado más, armas bien, nucleares, pero bueno, destruir hospitales No. con chicos, digamos, se han tocado Bueno, lugares no, sensibles que en general se Corredores respetan, ¿no? humanitarios. por eso lo estoy diciendo, pero la tentación de convertir la ciudad directamente, reducirla a escombros y sin que las tropas entren, no se podría haber hecho un bombardeo masivo, no se está haciendo. Por eso estoy diciendo, Putin está usando métodos de coerción extremos, ¿no? Y además, otro problema, el combate es urbano en Ucrania. El combate en cualquier punto, a casi cualquier punto del planeta, se va a pelear en las ciudades y los civiles van a ser víctimas colaterales en cualquier conflicto que se haga. Porque la gente vive en ciudades ahora, en su mayoría. Imagínense si hay que pelear en la Argentina. No se va a pelear en La Pampa o en la provincia de Buenos Aires, en el campo. Se van a destruir ciudades y ciudades. Digo, este es el hecho. Y lo que está diciendo Putin es, bueno, miren, el argumento que va a utilizar, yo por necesidad militar, ese hospital estaba en el medio de un camino, de una pieza de artillería que estaba ahí atrás. Y ese es un elemento que él entonces lo va a tener que sopesar, cuánto pierde de popularidad, digámoslo entre comillas, lo que se llama el poder blando o no. ¿Me entiendes? Y los ucranianos del otro lado tienen que pensar, bueno, ¿cuánta gente está dispuesta, o pérdidas estamos dispuestos a sufrir? Porque si el otro sigue haciendo eso, vamos a seguir perdiendo vidas civiles. Y esto es lo más grave y lo más serio, que debería llevar a las partes a un arreglo, dentro de una situación que, como usted dice, no debería haber ocurrido. ¿Me entiende? Alejandro... Eso es lo que digo. Sí. Alejandro Corbacho, gracias por ayudarnos a pensar este tema tan complejo. Gracias a ustedes. Buenos días. Chao. Gracias. Gracias. 11:35 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de música para relajar un poco y después ya llega Charlie con su tema del día. Dentro tuyo están las llaves. Solas esperan tus manos. Tanto buscar por afuera y ahora te gana el desgano. Es tan difícil de ser todas las cosas que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Oh, bam, ba, oh, bam, ba, oh, bam, ba, oh, bam, ba. Oh, bam, ba, oh, bam, ba, oh, bam, ba, oh, bam, ba. No es necesario que recuerdes ya mi nombre. No es necesario que me digas a dónde quieres llegar, ni si conmigo estás vengándote de un hombre. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar, porque ahora yo quiero ver tus piernas, nena, tan fuertes, atrapándome en su red, llevándome para siempre.
Déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy, que no viene mal. Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba. Así que te quiero ver remando, nena, muy fuerte. A veces podés perder y creo que hoy tenemos suerte. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Dame un poquito, por favor, que no viene mal. Un farolito de ilusión. Bueno, acá estamos, ¿eh? La Estábamos versión de los contando un piojos. poquito en esta mañana en la que está bueno relajar un poco, ¿no? Entre tanta noticia. En un rato vamos a hablar del Fondo Monetario, de esta complicación seria que tiene el gobierno para aprobarlo en el Senado, pero ahora tenemos que ir a los temas de nuestro amigo Charlie Sueldo, que tiene que ver con, obviamente, el sector automotor. La industria, sí, así es, Paula. Tengo una noticia de peso para darte con respecto a una de las pickups que se fabrican acá en Argentina. Argentina es un país que se está posicionando como un polo de producción muy importante de este producto, estas pickups de segmento mediano. Nissan, la japonesa Nissan, hace 4 años atrás empezó a fabricar en Córdoba, acá en Santa Isabel, la Frontier, que antes se importaba desde México. Esa pickup Frontier, si bien no ha llegado en estos 4 años desde que se produce a pelearle muy de igual a igual a las líderes como son Hilux, Amarok y Ranger, sí se ha posicionado en un lugar bastante importante, el 4º lugar. El año pasado se patentaron alrededor de 5.200 unidades de la Nissan Frontier, y eso relativamente hace que sea un producto sostenible la producción. Tanto que ahora están lanzando, la novedad es que ayer dieron a conocer que ya están trabajando, ya están fabricando un restyling bastante importante. Ya he visto las fotos y se la ve mucho más moderna, mucho más atractiva, la nueva Nissan Frontier, con este nuevo restyling. No es una nueva generación totalmente, pero sí le cambia mucho el aspecto, la parte delantera, las ópticas, nuevas guardabarros, ruedas. Yo, por lo que pude ver en las fotos, está bastante interesante. Se va a presentar, se va a lanzar a la prensa, va a presentar a la prensa ahora en abril, a comienzos de abril, en unos días más, y próximamente se lanza ya al mercado, y bueno, con la expectativa de que crezca un poco el volumen de venta, le haga más competencia a las líderes del mercado. Pero bueno, en Nissan están bastante satisfechos con este producto. Lo decía el presidente de Nissan, Gonzalo Ibarzábal, que bueno, han visto una evolución muy interesante. Ahora están apuntando a exportar también esta camioneta a Chile y Colombia, que son dos nuevos mercados que normalmente el grueso de la exportación de nuestra producción automotriz va a Brasil, pero siempre hay mercados secundarios, en este caso Colombia, por ejemplo, que demanda bastante, y el hecho de que pueda entrar con la nueva normativa Euro 6, que tiene el motor de la Nissan Frontier, le habilita a que puedan exportarse allá y a que siga siendo un producto sostenible. Así que en buena hora la presentación, y va a seguir por largo tiempo en producción este producto de Nissan. Muy bien, allí está entonces, tenemos más temas para compartir en un ratito. Tere, no sé si querés que vayamos a la pausa, si después ya podemos hablar tranquilos con Gabriel Rubinstein sobre el acuerdo con el fondo.
vicio de mis madres, los zapatos del charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ahí estaba Fito Páez, cumpleaños creo que el domingo o el lunes, Fito. Vamos a hablar un poco de lo que pasa en el Congreso de la Nación. Este acuerdo con el fondo que por primera vez llega al Congreso como un proyecto de ley y que, contrariamente a lo que sucede siempre con los proyectos donde la oposición es la más férrea opositora justamente a algún proyecto, ahora es el propio oficialismo el que le está dando esta batalla al presidente. Pasó diputados con el acuerdo con la oposición, no con sus compañeros de banca, no con la Cámpora, y ahora está en el Senado en una situación complicada para su aprobación. Esto obviamente que va a tener implicancias, tiene implicancias económicas o políticas. Cuando planteamos el tema decíamos, bueno, hablamos con un economista, hablamos con un politólogo, porque realmente, con un analista, realmente tiene dos canales muy interesantes para analizar. Vamos a arrancar por la cuestión económica, porque Gabriel Rubinstein ya está en comunicación con nosotros, para ver un poco qué impacto podría tener para la Argentina no llegar a este acuerdo en tiempo y forma, teniendo en cuenta que en menos de 10 días estaría ya el próximo vencimiento. ¿Cómo está, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos. Dios mío, qué largo se está haciendo todo esto, ¿no? Sí, pero yo, digamos, creo que todos descontamos que sí se va a aprobar. Justamente parte del chisporroteo es político, es porque hay certeza de que se aprueba. Entonces, tanto a nivel como de izquierda o de derecha, se puede decir, o de los liberales, más que nada la izquierda, pueden, o la Cámpora que se pone en una posición más de izquierda, se dan el lujo de hacer esto porque saben que igual se va a aprobar, ¿no? Si no, no podrían darse ese lujo. Porque creo que nadie piensa que puede ser una salida ir al default con el FMI. Entonces, una vez que están los votos asegurados, Es ellos una son apuesta, digamos, es opositores. más una apuesta a los medios. Simbólica la política, que era como que nosotros estábamos en contra, ellos suponiendo que las cosas van a fracasar, que todo va mal, que van a perder las elecciones y van a tener una manera de justificar, por lo menos ante una cierta parte del electorado, que ellos siempre se opusieron a este tipo de políticas, ¿no? Pero bueno, es una posición política que tendrá sus motivos, sus razones. Yo no puedo decir que no sea políticamente redituable para ellos, pero si las cosas estuvieran al revés, que fuera que la oposición se opondría y ellos necesitaran los votos, seguramente tendrían que cambiar su postura y cambiarían su discurso y dirían que la oposición quiere el default y que ellos, bueno, en fin, son acomodamientos políticos, pero claro, es la parte política cuando hables con el politólogo, mejor que lo hable ellos, ¿no? Es que realmente tiene muchas, digamos, tiene muchas derivaciones políticas esto, no solo, digamos, más que ahora mirando al futuro, ¿no? Y en el 2023. Pero hablemos de lo económico, con vos que en eso sabés y mucho. ¿Cómo este acuerdo, a ver, la sensación que a uno le da desde este lugar, ¿no? Sin ser economista, es que va a ser difícil de que se pueda aplicar, y creo que esto lo saben todos los actores, pero que es necesario como para darle el marco para seguir adelante. Si vos tenés que calificar este acuerdo respecto de nuestro país, ¿cómo lo calificás? Mira, yo lo veo positivo en sí porque nos evita el default. Y por otra parte evita, o mejor dicho, aleja las probabilidades de que el kirchnerismo haga cualquier cosa con la economía. El hecho de que fijas pautas fiscales de mejoras, pautas de menor emisión,
parte de menor emisión monetaria, digamos, de cierta acumulación de reservas, y que todas las cosas que hay, las medidas económicas, las tengas que consultar con el fondo para que no transgredan el espíritu y lo que se está ahora confirmando, es un avance. Ahora, es un avance desde la posición en que estábamos. Es como si dijera, mira, si Putin mañana se fuera de Ucrania y empezaran las conversaciones de paz, todos estaríamos aliviados. Ahora no le vamos a pedir a Putin que sea Mandela. Entonces, todo depende desde dónde te situás. Yo creo que dado cómo vienen las cosas con el kirchnerismo, que haya algo que los frene, me parece positivo. Ahora, si querés que este acuerdo sea las bases de la transformación argentina, y qué sé yo, no le pidas peras al olmo, pedile lo que podés pedir. Entonces, yo en ese sentido soy favorable al acuerdo, al contenido general del acuerdo, porque va poniendo ciertos límites. Y en todo caso, el gobierno que se haga cargo en 2023 va a tener más o menos la misma pesada herencia que tiene ahora, no va a ser algo peor. Que eventualmente va a ser un poco mejor. Una cosa mejor, otra cosa más o menos, pero ahora estamos con reserva negativa, con inflación desbordada, sin ninguna chance de mejora. En la medida en que haya un camino de mejora, es positivo. Eso es la manera que por lo menos yo veo el acuerdo, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Carlos Sueldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. La situación, la coyuntura que se generó en el mundo en los últimos 20 días por la guerra, ¿afecta en algún punto el grado de cumplir, no sé cómo sería la palabra, de poder cumplir o no con los fundamentos que están planteados en el acuerdo con el fondo? Quiero decir, esto se empezó a plantear desde mucho antes, ¿no? Y quizás no se preveía que podía cambiarnos el precio de las commodities, que hubiera que estar discutiendo ahora, por ejemplo, temas de que se quiere aplicar retenciones. ¿En qué punto afecta al grado de cumplimiento que puede tener el gobierno con lo que se plantea en el acuerdo? Mira, afecta bastante. Yo te diría casi de cajón que no se va a poder cumplir el acuerdo. Pero ahí tenemos que distinguir, porque hay incumplimientos que tienen que ver con la desidia o los errores o la falta de voluntad o la falta de idoneidad del gobierno. Si el gobierno dice que va a tomar una medida por X para, no sé, para acotar cierto gasto y después no lo hace, bueno, es un incumplimiento flagrante que difícilmente el Fondo Monetario te lo avale. Ahora, si el incumplimiento es porque subió mucho el precio de la energía, entonces vos no podés bajar los subsidios como pensabas, y el Fondo Monetario te puede llegar a pedir, bueno, ¿y cómo compensás de alguna manera algo? Pero va a ser mucho más contemplativo porque obviamente la realidad es así y el fondo no está en una postura que sí o sí tenés que cumplir, pase lo que pase. No, el fondo es bastante amable, digamos la palabra, con lo que va pasando, y si ve que no es un problema del gobierno, que es un problema mundial, y no lo va a acorralar. El problema lo tenemos igual, vamos a ponerlo así. Supongamos que no haya ningún acuerdo con el fondo y vos tenés un programa de tener un déficit fiscal del 2,5% del PBI. Te viene un cimbronazo porque el costo de la energía se te aumentó, se te triplicó. Y bueno, y vos por ahí el déficit va a terminar siendo el 3,3% del PBI. Y bueno, entonces vas a tener ese problema, vas a tener más emisión, más inflación, menos crecimiento. Eso es independiente del fondo. O sea, son dos cosas separadas. Uno es lo que sea la realidad. La realidad es que con la guerra las cosas van a ser peores porque todos los costos de energía más otras situaciones que se presentan no son compensables con el hecho que aumente la soja o algo así. No son compensables. Entonces va a haber menos actividad que la que uno suponía 20 días atrás, más inflación de la que suponíamos 20 días atrás. Entonces es un deterioro real para la economía. Después está el acuerdo. Y yo creo que, te vuelvo a decir, en la medida que los deterioros sean por causas de fuerza mayor, diríamos así, el Fondo Monetario te va a hacer la vista gorda, en el sentido te va a avalar, te va a firmar el waiver y te va a replantear las metas para los próximos trimestres, en la medida que pase la guerra, después recuperes
más rápido lo perdido, más o menos como la pandemia. O sea, la guerra tiene algún efecto más acotado, pero en el fondo es como una cosa catastrófica que vos no tenés nada que ver y que tenés que acomodarte a eso, ¿verdad? Gabriel Rubinstein, te agradecemos muchísimo el haber charlado con nosotros. Gracias a vos, gracias a ustedes. Esté bien. Muy bien, vamos llegando al final del programa, 11:53, solazo. Si estás en Buenos Aires, si estás en el Gran Buenos Aires, recontra disfrutá. No sé cómo está por tu zona, Charlie, allí por Villa Carlos Paz. Divino. ¿Ahí se está despidiendo bien o no? Bien, bien, sí, un día soleado, muy lindo. Además, estos días hubo también como estas tormentas de verano que vienen, llueve y se va y vuelve a salir el sol, así que sí, típico fin de verano. Muy bien. ¿Tenés la última? Yo te cuento, sí, lo último que te cuento es que se anunció una inversión probable, se está analizando una inversión, lo anunció el presidente de Volkswagen Argentina y el presidente de Volkswagen Latinoamérica, a Juan Mansur, el jefe de gabinete, la posibilidad de una nueva inversión en la planta que tiene en General Pacheco, así que hay mucha expectativa de cuánto será esa inversión, no se hablaron de montos precisos, ni para qué producto, se especula que va a ser también con lo que hablaba hace un ratito, con una nueva pick-up del segmento chico en este caso, se cree que puede ser una nueva pick-up de Volkswagen más chiquita que la Amarok, que es la que actualmente producen en Pacheco. Así que mucha expectativa, en las próximas semanas seguramente vamos a tener más datos y más confirmación de esa inversión, que siempre es bueno porque genera, por supuesto, más trabajo, mayor aceitada la cadena de valor automotriz, digamos. Muy bien, 11:54, yo creo que Tere Mármol en este momento se está desmayando porque vamos a entregar muy a tiempo. Tere, no sé si querés poner un poquito de música para irnos despidiendo. Como siempre nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana acá en Conexión Abierta. Vení, ¿no, Charlie? Así es, el martes que viene estamos. Chao, buena semana. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.